Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, a primera vista, parece un cuento de niños, pero que en el fondo habla de algo muy, muy nuestro. Así que vamos a prepararnos para un viaje a un lugar bastante especial. Y como no podía ser de otra manera, todo arranca con un érase una vez. Pero que no nos engañe este comienzo tan clásico, porque la ciudad que vamos a visitar no se parece a ninguna otra que conozcamos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En esta ciudad no había gente, no. Sus habitantes eran pozos, pozos vivos, que sentían, que hablaban, que soñaban. Una idea curiosa, ¿verdad? A ver, tratemos de imaginar cómo funcionaba esta sociedad. La comunicación, las relaciones, todo pasaba de brocal a brocal, de borde a borde. Lo único que importaba, lo que te definía, era tu apariencia, lo que se veía por fuera. O sea que la cosa estaba clarísima. Había clases sociales. Los pozos más importantes presumían de brocales de mármol, de oro. Luego estaban los de clase media, más sencillos, de ladrillo, de madera. Y claro, al final de la escala, los más pobres, que eran poco más que un agujero en el suelo, pura fachada. Pero claro, como pasa siempre, las modas van y vienen. Y un buen día, una idea nueva empezó a correr de boca en boca. Bueno, de brocal a brocal. Una idea que lo ponía todo patas arriba. ¿Y si lo de fuera no es tan importante? ¿Y si lo que cuenta de verdad es lo de dentro? Y bueno, los pozos se lanzaron a esta nueva moda, pero con una pasión tremenda. Se desató una especie de fiebre por llenarse de cosas. Daba igual qué, joyas, aparatos, arte, libros. Cada uno acumulaba y acumulaba lo que pensaba que le daría más valor, sin darse cuenta realmente de que seguían haciendo lo mismo, aparentar. Y es justo aquí, cuando parecía que habían encontrado la clave de la felicidad, donde la historia da un giro. Porque de tanto llenarse, se toparon con un problema nuevo, un dilema que les iba a obligar a tomar una decisión fundamental. Es que el tema es que nunca era suficiente. Estaban a reventar, pero la necesidad de meter más y más cosas era insaciable. Se había convertido en una obsesión. No importaba cuándo tuvieran, siempre querían más. Así que, claro, se encontraron en una encrucijada. Básicamente, había dos opciones. La mayoría optó por la fácil: ensancharse, crecer a lo ancho para tener más sitio. Pero un pocito, uno pequeño que vivía un poco apartado, pensó en otra posibilidad: crecer hacia abajo, profundizar. Porque se dio cuenta de algo clave. Si se ensanchaba sin parar, sus bordes se confundirían con los de otros. Dejaría de ser él mismo. Perdería su identidad. Y aquí es donde nuestro protagonista toma una ruta completamente distinta, una que no se basaba en tener más, sino en todo lo contrario. Un camino que exigía un valor tremendo. El valor de enfrentarse al vacío. Y en ese momento, este pozo pequeño tiene una idea, una revelación que lo cambia todo. Se da cuenta de que, para crecer hacia adentro, para profundizar de verdad, primero tiene que hacer sitio. Todo eso que había acumulado con tanto esfuerzo ahora era un estorbo. La única salida, por loca que pareciera, era deshacerse de todo. Pensemos un momento en el vértigo de esa decisión. Es que es tremendo. Después de todo el trabajo que le había costado llenarse, ¿la solución era quedarse sin nada? Era un salto al vacío en toda regla. ¿Qué iba a encontrar ahí abajo? ¿Y si no encontraba nada? Pero tuvo el valor. Lo hizo. Se vació por completo, mientras los demás pozos, que seguían ocupados, ensanchándose, se abalanzaban sobre sus cosas. Y una vez vacío, ligero, libre, empezó a cavar. Hacia abajo, hacia lo desconocido. Y siguió cavando, más y más hondo, en la oscuridad, en el silencio de su propio ser, hasta que de repente sintió algo húmedo, fresco, agua limpia y cristalina, algo que no venía de fuera, algo que brotaba de lo más profundo de sí mismo. Claro, esto lo cambió absolutamente todo. Con esa agua, el pozo empezó a regar la tierra seca que tenía alrededor, y poco a poco todo empezó a florecer. Se convirtió en un oasis, un vergel, y así empezaron a llamarle, el vergel. Pero, ojo, que la historia no acaba aquí. De hecho, lo más alucinante estaba por llegar, porque este descubrimiento tan personal iba a llevar a una revelación mucho, mucho más grande. La noticia corrió como la pólvora. Todos sentían curiosidad, querían saber el secreto de El Vergel. Pero una cosa es creerlo y otra muy distinta, atreverse. Vaciarte por completo daba pánico. Aún así, en la otra punta de la ciudad, otro pozo se armó de valor e hizo lo mismo. Se vació, cavó y por supuesto también encontró agua. Y un día, hablando entre ellos, el primer vergel y el segundo, descubrieron algo que los dejó sin palabras. El agua que emanaba de uno era idéntica a la que emanaba del otro.
No eran dos fuentes de agua distintas, era la misma. Lo que habían encontrado era un inmenso río subterráneo que fluía por debajo de todos ellos. Una corriente de vida que los conectaba a un nivel mucho más profundo que el de los brocales. Era una conexión casi espiritual. Habían descubierto una nueva forma de comunicarse, ya no a través de sus posesiones, sino a través de esa esencia común, de esa agua viva que todos, en el fondo, compartían. Y esta es, en esencia, la gran lección de esta historia, que la conexión de verdad, la comunicación auténtica, no se consigue llenándose de cosas por fuera, sino todo lo contrario, teniendo la valentía de vaciarse para buscar en lo más hondo de uno mismo. Así que la fábula nos deja con esa pregunta flotando en el aire. Ese viaje hacia adentro da miedo, claro. Implica soltar muchas cosas a las que nos agarramos. Pero, ¿y si lo que encontramos al final no es el vacío, sino la conexión más real y profunda que podemos imaginar? ¿Qué podríamos descubrir si nos atreviésemos a cavar un poco más hondo? Quizás, solo quizás, descubriríamos que todos bebemos de la misma agua.